Presidenta, muchas gracias, y a los funcionarios que están presentes, un saludo a los colegas de la comisión. Yo creo que lo del ministro debe ser muy pasajero, está muy joven y tiene todas las probabilidades de lo que está grave en la salud del sector agropecuario, y es así, no se remedia con una asistencia rápida. La del ministro sí, yo creo que hasta ahora mismo vuelve a la comisión, al debate. Yo quiero, así como decía la senadora Marixa, que iba a ser muy corta, también aspiro a hacerlo, más que ella, y hacer unos breves comentarios, muchos de ellos que ya los hemos hecho acá, sobre la situación del sector, porque no voy a entrar en el análisis de algunos de los sectores o subsectores del agropecuario, sino más en términos generales, porque uno mira el censo agropecuario, que pues, por lo menos para que nos dé algunos indicativos debe servir, y es que dice el censo que 2.7 millones de productores tiene el sector, y entonces desde ahí uno empieza a mirar que el problema, cuando el sector sufre, es grande, porque este representa más de 6 puntos, 6.2 del PIB nacional, y desde luego tiene una incidencia muy importante en el país, y más cuando decimos que más del 45% de quienes residen, de los colombianos que residen en el sector, en Colombia, en el sector rural, son pobres, y entonces es donde vivimos reclamando políticas para este sector, políticas realmente efectivas. Yo le decía al ministro de Agricultura, al nuevo ministro, al doctor Luis Guillermo Zuluaga, que él tenía el infortunio de haber reemplazado a un ministro que aquí, por lo menos en esta comisión, durante todo el tiempo, nos dijo como al país, cantidad de cifras que nunca le coincidieron con la realidad, porque si uno escuchaba al ministro Iragorri y cerraba los ojos, se sentía en un país, Suiza, no sé dónde, donde todos los problemas del sector estaban resueltos, y resulta que los problemas son graves. Los costos de producción, que siempre no se necesita ningún estudio nuevo, todo está dicho en el sector agropecuario para concluir que uno de los problemas graves son, desde luego, los costos de producción, los insumos, y nunca dejo de repetir la frase del ministro Iragorri aquí, cuando recién llegado él, hacíamos un debate sobre los costos de los fertilizantes, y el 24 de septiembre de 2014, ya hace 2 años, 3 años, y hacíamos ese debate y él nos dijo, la frase aquí la tengo encomillada, donde dice, en un mes los costos de los fertilizantes empezarán a disminuir, dijo el ministro Iragorri. Y resulta que, revisando hoy esos precios, encontramos que han subido de forma escandalosa. Eso que por estos días, en el último mes, han tenido un leve receso o disminución, pero miren nomás esto, senador García, en el año 2014 la urea valía 731.000 la tonelada, y en el 2017 1.170.000, es decir, subió el 60%. Y el ministro nos dijo en aquella oportunidad, me dijo inclusive, anote esta fecha. Yo le dije, ministro, no es necesario, aquí queda grabado todo, y que iban a empezar a bajar los costos o los precios de los fertilizantes. Igual el cloruro de potasio, que se utiliza tanto, ha subido en un 52% desde aquella época o desde aquel anuncio del ministro a la fecha. De manera que es uno de los problemas en los cuales el gobierno no ha prestado atención, teniendo en cuenta que el 83.6%, yo creo que el doctor Dusan tiene estas cifras muy claras,
de productores del sector nunca han solicitado crédito o nunca lo han obtenido por diferentes circunstancias, difícil acceso a los créditos, etcétera. Entonces, todo eso complica aún más la situación de los productores. Ahora la senadora Marixa da una cifra sobre la asistencia técnica y encontramos que según el Censo Nacional Agropecuario, el 85% de los productores nunca han recibido asistencia técnica. Nunca, dice el censo, esas son las estadísticas que tiene el censo. Y entonces nos encontramos, y aquí tenemos que repetir cada rato las frases de buenas intenciones del presidente Santos, pero que se quedaron allí, en las buenas intenciones. Decía él, precisamente en la entrega de los resultados del Censo Nacional Agropecuario, en agosto de hace 2 años, frases del presidente Santos, como decía, lo que nos muestra los resultados del censo es que el campo sigue en un atraso enorme, eso es cierto. Dice, ahí se encuentra la pobreza, también es cierto. Se encuentra la desigualdad, totalmente cierto. El país tiene que volcarse hacia el campo, esto lo decía el presidente de la República en el 2015. La paz empieza en el campo. Y resulta que al tiempo que el presidente Santos rezaba esto, porque lo dijo por todo el país, el presupuesto del sector disminuía cada vez más. Nosotros aquí hemos reiterado mucho estas cifras porque es lo que lo alarma a uno. Las cifras del sector agropecuario, las de Minagricultura en términos generales, del sector oficial, del año 2017 al 2018, disminuye en un 13%, pero ya venía esa caída del presupuesto. Si miramos solamente el del Ministerio de Agricultura, del 2014 al 2015 solo creció el 7%, pero inmediatamente después, del 2015 al 2016, el presupuesto del Ministerio de Agricultura lo recortaron en un 38%, y del 2016 al 2017 en un 34%, ahí vemos la caída vertiginosa del presupuesto, y para el año entrante disminuye en un 29%. Entonces, ¿en dónde está la frase del presidente que la paz comienza en el campo? Cuando le recorta todos los días su presupuesto, la inversión igual, este es el presupuesto general, la inversión del 17 al 18 del Ministerio de Agricultura disminuye en un 34%. Entonces, y el funcionamiento se aumenta, los gastos del gobierno aumentan, mientras que la inversión disminuye, de manera que es muy triste para el sector cuando el gobierno lanza un discurso, permanentemente habla de que las cifras del sector agropecuario son formidables, pero el presupuesto lo disminuye. Entonces, lo poco que se ve en el sector, hay que decirlo claramente, es por el esfuerzo del sector privado. En mi departamento, por ejemplo, uno de los sectores que ha crecido en el departamento del Huila es el piscícola. Y vayan a mirar ustedes dónde está la mano del gobierno. Ha sido el esfuerzo privado. Igualmente allá. Ahora, si miramos las cifras del sector agropecuario en términos generales, sin café, pues peor, Dios mío. Ahí sí que el panorama es triste para el sector. Y revisa uno qué está pasando en el Ministerio de Agricultura. Tristemente, los presupuestos o el presupuesto del Ministerio de Agricultura principalmente se ha ido en la contratación, y peor, en la contratación directa. Miren esto, los contratos por prestación de servicios. A uno le respondió al ministro y seguramente el gobierno nos va a decir, pues es que todo lo que presta el apoyo del sector oficial al sector agropecuario, pues está en personal que va y visita el campo de vez en cuando, muy poca la presencia que hace en la mayoría de las dependencias del sector oficial. Los contratos por prestación de servicios aumentaron, óigase bien, del 2010 a 2015 en un
1426%. Yo hice revisar estas cifras mucho, porque dije, hombre, esto no puede ser, es increíble. Pero no, ahí están, en los contratos. Nosotros le solicitamos al ministerio esta información y ahí está, 1426% crecieron los contratos de prestación de servicios en el Ministerio de Agricultura. Y la mayor parte, pues casi todo, el 93.97, pues casi el 94% es contratación directa. Y el ministro de Agricultura anterior, pues no le podemos, acaba de llegar y no le podemos cargar la mano a él. Acaba de llegar y ya casi se va porque el gobierno, como decía nuestra vicepresidenta, pues ya se va a acabar. Yo digo gracias a Dios, y gracias a Dios y qué bueno para el sector agropecuario, porque cualquier gobierno distinto va a ser superior a lo que se ha hecho aquí. Los programas del gobierno, según el Departamento Nacional de Planeación, en el periodo 2010-2014 se cumplieron solamente en un 75%, es decir, el plan de desarrollo anterior. Y en este apenas vamos en el 69% de su cumplimiento. Entonces, los pocos recursos que tiene el sector, pues igualmente no se ejecutan debidamente. Y entonces miramos cómo por los sectores, la realidad no tiene que ser buena. Aquí hablaba ahora la senadora Marixa el tema del arroz. Uno de los problemas graves de los arroceros hoy, y nosotros olvidamos las locomotoras que anunció este gobierno, que la anunció como las locomotoras. El país no se puede olvidar de eso, de que las locomotoras nunca arrancaron, y peor el diálogo popular. Ustedes recuerdan que el presidente Santos inició yo creo que un par de meses del gobierno, haciendo reuniones o propiciando el diálogo y eso se le olvidó, nunca más volvió. Y entonces la locomotora del sector agropecuario está en esas cifras. Uno de los problemas de los arroceros, lo sabemos, es el programa Colombia Siembra. Hay que decirlo con claridad. Yo estoy esperando una información de cuánto le costó al Estado o al gobierno la promoción de ese programa, porque lo promocionaron como gran cosa, como la panacea, llegaba la solución al problema del sector, y miren lo que ha pasado. Los arroceros le hicieron caso, sembraron, y miren el problema en que estamos. Nosotros hicimos una propuesta, senadora Marixa, en aquella audiencia que citaron en la Comisión Sexta de la Cámara, y dijimos, ¿por qué? Por lo menos para el problema coyuntural. ¿Por qué no? El gobierno que ponga una plata, la federación, Fedearroz, que Fedearroz se hace a un ladito, ¿no? Hay que decirlo, Fedearroz tímidamente advirtió que no sembraran, pero no fue efectivo en ello, porque es que Fedearroz tiene platica, tiene 60 millones de las subastas, 60 millones de dólares de las subastas. Ahí pueden ayudar, hay un problema coyuntural para no dejar quebrar a los arroceros. Y desde luego la industria tiene que participar, la industria, los molinos, pero resulta que el gobierno a través de las resoluciones dice incentivo al almacenamiento, pero no le paga a la industria. Entonces los molineros es el círculo vicioso, que nosotros no podemos comprar porque como no nos pagan lo de la vez pasada. No sé si les habrán pagado lo del año pasado, ahora nos lo dirán los funcionarios, pero el argumento, la disculpa de ellos es que no les pagan. El gobierno dicta las resoluciones, pero la plata no sé dónde está. El ministro hablaba de 60.000 millones, ministro Iragorri, y dicen que solamente tenía 17.000 millones. Entonces, es un juego de palabras y de cifras, y mientras tanto, los agricultores quebrándose. La situación es grave. Entonces, Colombia Siembra tenía un objetivo de aumentar el área en 1 millón de hectáreas. Los agricultores cumplieron con lo que el gobierno les pidió, aumentaron el área, pero el gobierno simplemente los incentivó, los mandó a la siembra y no les cumplió, porque pues los dejó solos en este problema grave. Y aparecen los gremios, con quienes también tengo reparos, porque es que no hay derecho a que ahora sí salgan a sacar pecho. La SAC dice, aquí tengo las palabras de
del doctor Bedoya, presidente de la SAC. No se debió lanzar un programa de generación de oferta si no se tenía uno enfocado a la demanda. Tiene toda la razón, pero ¿sabe cuándo lo dijo? En septiembre de 2017. Y este programa de Colombia Siembra empezó en el 2015. Se demoró demasiado en la SAC para advertir lo que ella... Advertir unos desastres después de que ocurrieron no es muy fácil, es sencillísimo. Lo mismo ocurre, bueno, después dijo lo mismo, en agosto del 17, dijo a Colombia Siembra le faltó Colombia Vende, pero yo digo, a los gremios les faltó advertirlo, ellos tienen las cifras, tienen el monitoreo que está pasando en el país. Y lo mismo ocurre con FENALCE. El gerente de FENALCE comenzó mal el plan Colombia Siembra, pero ¿sabe cuándo lo dijo comenzó mal? 2 años después de que el programa se lanzara. De manera que aquí ellos también tienen su cuotica de responsabilidad, porque, repito, sacar pecho, analizar el partido de fútbol y criticar al director técnico después de que perdimos, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, son circunstancias que, y eso generaron los paros, y eso es el problema. Están anunciando un nuevo paro los arroceros con toda razón, porque es que aquí no se le ha llegado al problema de fondo, los costos de producción, la comercialización, etcétera. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podemos hacer los senadores, los congresistas? Tramitar proyectos, hemos presentado proyectos. Ahora que la senadora Marix hablaba de las deudas, el presidente del Banco Agrario nos dirá, en este país, yo lo he repetido muchas veces acá, se han tramitado 12 normas buscando alivio a la cartera, y resulta la cartera del sector agropecuario. Muchas de esas normas se quedan en la reglamentación, no se reglamenta debidamente, pues entonces no surten ningún efecto, o simplemente se hacen a medias, se cubre una parte del sector, a otros se les deja ahí, y no. Yo presenté un programa de alivio de cartera, un proyecto, y aquí me decía el ministro, eso vale mucha plata, lo que usted presenta no se puede porque vale mucha plata, 2.6 billones creo que valía en su momento, y resulta que al gobierno no le ha dolido la mermelada que denunciamos más de 3 billones de pesos, menos la publicidad del gobierno, porque este gobierno es muy bueno para eso, la publicidad que uno ve en los canales de televisión, en los medios de comunicación privada, le ha costado al país más de 3 billones de pesos, y le duele al gobierno, o mejor dice que vale mucho, la cartera. Ahora nos dirán en qué están, porque es que la cartera definitivamente, yo sé que nos dicen que la cultura del no pago no debe implementarse en este país, etcétera, pero ¿qué hacemos si no hay acompañamiento del Estado a este problema tan grave? Porque el campesino no puede dormir porque está endeudado, el banco dice vamos al día, el FONSA está cubriendo, pero los abogados los siguen persiguiendo a los agricultores. Entonces yo no sé quién está mintiendo, si son los productores que dicen que el abogado los está notificando, o el gobierno que dice no, la cartera va bien, la estamos recogiendo. Yo recuerdo mucho que aquí, cuando el ministro de Agricultura, mientras él hablaba de que este programa de alivio de cartera era exitoso, yo llamé en ese momento porque estaba el banco doctor Duzán en el municipio de Palestina, Huila, y llamé en ese momento y decían que los campesinos estaban defraudados en aquel momento, hace un año tal vez, con lo que estaban allá anunciando los funcionarios, porque los funcionarios les dicen una cosa, se van del municipio, de la reunión, y enseguida llegan las notas de los abogados que estaban en la tienda esperando que terminara la reunión, de tal manera que son circunstancias en las cuales, o sobre las cuales nosotros esperamos una realidad más cercana del gobierno frente al problema del sector. El problema del sector es grave, sabemos que viene de tiempo atrás algunos, pero se ha agravado, y parafraseando al presidente Santos, nunca en la historia de Colombia se había visto una crisis tan grave en el sector generalizada, porque es que antes se quejaban los cafeteros, se solucionaba el problema, o se quejaban otros sectores. Hoy todos los subsectores del sector agropecuario se están quejando por lo mismo, costos de producción, no hay créditos baratos, no hay asistencia técnica, etcétera. Estamos en un círculo vicioso que Dios quiera que se pueda solucionar. Ya este gobierno lo veo muy difícil, el gobierno ya se va,
lo raspó la olla y vimos el presupuesto ese que se aprobó la semana pasada en la plenaria del Senado, cómo le echaron mano a todo, hasta el fondo de ahorro cayó ahí y raspando la olla, pero el hueco fiscal sigue igualito, el sector agropecuario sigue igualito. Dios quiera, senadora Marixa, que le solucionen a los arroceros, pero yo soy pesimista porque este gobierno ha mentido mucho y sobre todo no tiene plata. Era eso, señor presidente, por ahora. Muchas gracias. Con mucho gusto.